A ver, miren estos indicadores que llevan para algunos a que el gobierno empiece, si se quiere, a cambiar desde el punto de vista de la política económica, no como el leitmotiv, sino empezar a tratar de poner plata en la calle a ver si hay alguna reactivación económica. Estos son los últimos datos de Guillermo Oliveto, que tiene la consultora W y es un especialista en cuestiones de consumo masivo y también actividad industrial. Y Guillermo me ha pasado los últimos datos que han relevado respecto a la situación de la actividad económica. Enero-mayo, electrodomésticos y tecnología, consumo masivo, 10% de caída en el primer cuatrimestre del año. Algo lógico porque es un sector que ajusta muy fuerte siempre que hay un ajuste económico como el que ha habido en el primer cuatrimestre, y básicamente con una devaluación que dispara, si se quiere, o aumenta los precios de todo lo que es electrónica de consumo o electrodomésticos, y además golpea fuertemente el poder adquisitivo salarial. Primer cuatrimestre del año también caída de motos, de la venta de motos 5% respecto a igual periodo del año pasado. Típico consumo durable de sectores medios bajos en la Argentina, que habían crecido fuertemente en los últimos años y que ahora están cayendo. Bueno, indumentaria, otro de los sectores que se ha ajustado en el primer cuatrimestre, caída de 7% de la venta de indumentaria. Todos productos de consumo masivo que se ajustan ante una situación económica adversa. Fíjense lo que ha pasado en gastronomía, salidas a comer fuera del hogar, también una caída muy pronunciada, 25% de caída, típico ajuste en el presupuesto familiar cuando hay una caída fuerte del poder adquisitivo salarial. Y este es el indicador que a todos preocupa, ¿no? Porque todos los anteriores son indicadores típicos. Cuando empieza una recesión hay una devaluación y una caída del poder de compra de los salarios. Pero este indicador, caída de consumo masivo típico, básico y esencial en las familias, alimentos, bebidas, limpieza y cosmética, y básicamente alimentos y bebidas, 3% de caída en supermercados. Es una caída muy fuerte, incluso un poquito superior a la que hubo en el primer semestre del 2014, después de la devaluación de Kicillof. Una caída fuerte de alimentos y bebidas en supermercados, donde la caída es menor que en el resto de los comercios. ¿Por qué? Porque en supermercados todavía hay precios cuidados, fundamentalmente alimentos, que sostienen las ventas más que en los almacenes o en los comercios de cercanía. Ese indicador de caída de alimentos y bebidas es verdaderamente muy preocupante porque indica que el ajuste desde el punto de vista del poder adquisitivo de los salarios es grande. Bueno, la caída de carnes, 6% en el consumo de carne, un precio que aumentó fuerte, 40% desde noviembre del año pasado, el precio de la carne, y una contracción del consumo muy grande. Típico también ajuste cuando hay caída del poder adquisitivo salarial, se buscan sustitutos más baratos, pero también ha habido caída en la venta de pollos y caída en la venta de cerdos, con lo cual los sustitutos son lo más barato de lo más baratos, fideos, polentas, todos los farináceos. Bueno, otra de las caídas importantes, ahora saliendo del consumo masivo, tiene que ver con la construcción, que es uno de los sectores que ya venía muy pero muy flojo en los últimos 2 años a consecuencia del cepo. Había sufrido un golpe fuerte ya desde el 2012 la construcción, pero que en el primer cuatrimestre del año también ha caído 9,5%. Este es el combo de la recesión, si se quiere, de lo que se está viendo hoy desde el punto de vista de la actividad económica. Hay, en todo caso, 2 o 3 brotes verdes, lo llaman los economistas, de actividad económica que ha repuntado, que por lo menos está un poquito mejor que el año pasado. Uno es el caso de autos, donde todavía no hay una explicación clara de por qué ha aumentado la venta de autos en el mercado doméstico. A ver, Claudio Suchovicki va a ensayar una explicación. ¿Por qué en el medio de esta milladura, de esta típica recesión con caída muy fuerte del consumo, aumentan casi 9% la venta de autos? Me tenté, perdón la interrupción, es un segundo. Al principio vos mostrabas electrodomésticos. También tenés que entender que antes había una exageración de consumo que se le enseñó a la gente, para mí mal, que se ahorra consumiendo. Y mucho se consumió adelantado por el ahora 12, etcétera, y la gente compró como una defensa de valor.
Entonces estás comparando, solo hablo de electrodoméstico, el resto sí es clara los datos de recesión. Y ahí pasó lo contrario. Como no había entrega de autos, muchas veces había pedidos y no había venta de autos. Vos ibas a comprar el auto, querías cambiar el auto, decías, a este precio no te lo vendo, y con el ajuste de precios se cumplió con entregas. Es apenas una explicación de que quizás parte de esto tiene que ver más con el pasado, con el consumo pasado, que con el presente. Y incluso le podemos agregar un temita, digamos, que la recesión en Brasil ha generado también que haya en el sector automotriz muchas ofertas de autos importados, porque también ha aumentado fuerte la importación del sector automotriz. Ahora vamos a ver los números de importaciones. El impuesto al claro. Entonces, en dólares, para aquellos que tenían un ahorro, estamos hablando de 2 millones de personas que son los que consumen autos, son los que ahorran en la Argentina y son los que compran dólares. Ese es el universo. El resto de la Argentina no ahorra, no tiene capacidad de ahorro. Hay 2, 3 millones de personas que ahorran en la Argentina, el resto no tiene capacidad de ahorro. No es de ahora estos 6 meses, sino es de los últimos 10 o 20 años en la Argentina. Bueno, también desde el punto de vista en dólares, el precio de los autos puede ser que haya quedado nuevamente rezagado, ¿no? Entonces, para aquel que tenía unos dólares en el colchón, le puede resultar atractivo comprar algunos autos. Pero bueno, es un brote verde ahí, medio aislado. Me quedé con lo que vos decías de los electrodomésticos. El tema de electrodomésticos también pasó en el 2013 y después en el 2014, ¿no? El 2013 todo el mundo comprando en como lo comprabas a dólar oficial, claro, y con tarjeta de crédito, la verdad cuando lo medías a precios internacionales, claro, era más barato. Sí. Lo mismo con los autos, pero después le pusieron un impuesto y no te los entregaban. Sí, por eso estos indicadores, lo que preocupa es el alimentos. Sí, y construcción. Lo que preocupa es construcción, lo que preocupa es indumentaria, es decir, sectores que tienen que ver con consumos básicos y que no dependen tanto del ahorro del colchoncito en dólar que pueda tener cierto sector de la clase media. Bueno, en el caso de inmuebles también hay un repunte de, esto es por escrituras en la ciudad de Buenos Aires, pero también en la provincia de Buenos Aires, la venta de inmuebles aumentó casi 15%. Esto tiene que ver, una interpretación, levantamiento del cepo, muchas operaciones que antes no se hacían, y estaba en el quinto subsuelo y empezó a moverse. Las inmobiliarias que estaban totalmente liquidadas empezaron a moverse un poquito a partir del levantamiento del cepo. No, tal cual. Todas las comparaciones, y en el mundo financiero más que nada, se hace por contraste. Todo depende de cómo venías y demás. Antes tenías más consumo, obviamente ahora menos, y ese es el contraste. Como bien decía él recién ahí en bajito, el cepo tuvo mucho que ver. La salida del cepo tuvo mucho que ver para registrar propiedades. Ahí está. Y el otro brote verde, pero tampoco se puede tomar como algo muy relevante, es este tema inexplicable del aumento de las entradas de cine. Algunos dicen, bueno, tiene que ver con los éxitos comerciales y demás, sale de la norma, ¿no? No hay mucha explicación ahí, o un sector de clase media que antes hacía la salidas a comer fuera del hogar, gastronomía y cine, ahora hacen solo cine. Pero tampoco se explica mucho en una situación de recesión. Allá, estos son datos ciertos, son datos de relevamiento de la Cámara Sectorial, 8% aumento de las ventas de cine. En este contexto, y ahora voy a abrir un poquito la discusión, ¿por qué digo que el gobierno quiere adelantar lo antes posible el segundo semestre? Bueno, porque lo que se ha visto en los últimos días es una serie de medidas en las cuales el gobierno, más allá del costo fiscal que tengan, trata de poner plata en la calle, que puede ser antes o después, pero claramente van a tener un costo fiscal y van a ser menos ingresos que se queda el Estado y más dinero que va a estar en el bolsillo ahí circulando de distintos sectores sociales. Por eso, les decía, se da esta doble paradoja. Por un lado, hay un sector de economistas que están diciendo Macri sigue con el ajuste brutal, y hay otro sector que dicen Macri es un inconsciente. Empezó a soltar guita y tiene un déficit fiscal enorme. Es más, Emanuel Álvarez Agis, el ex viceministro de Economía de Kicillof, cuando le escribe esta semana una carta a Cristina, que después fue difundida por Cristina diciendo que en 3 o 4 años llevaban a la quiebra del sistema previsional, lo que le advierte al gobierno es que él coincide, este economista de Kicillof, coincide con Broda o con Esper, pero por distintos motivos. Por la idea esta de que se están poniendo en la mesa muchos fondos para los jubilados, pero que por otro lado no hay cómo financiarlo, por lo menos con los recursos que hoy tiene el Estado. A ver, pago a jubilados, este aumento con 75.000 millones de pesos al año, más el pago de retroactivos una vez que plenamente esté esto regularizado, que puede ser el año próximo.
Es decir, si el año próximo esto se regulariza, el Estado va, esta es la estimación más conservadora, va a gastar 75.000 millones de pesos al año. Hay otras estimaciones que dicen 90.000 millones de pesos al año, más los pagos de retroactivo a los juicios de jubilados, que son unos 50.000 o 60.000 millones de pesos. Otra de las cosas que se anunció en los últimos días, abriendo la billetera, se llama este capítulo, es la devolución del IVA para casi 9 millones de personas. Se aprobó en el Senado esta semana y ya fue promulgado, con una novedad que establece que se le va a devolver a los jubilados con la mínima y a aquellos que cobran la UH el 15% del IVA, pero que esto en julio, agosto y septiembre se va a hacer casi automáticamente cuando compren con tarjeta de débito. No es que se le va a devolver el 15% sobre el total de la compra realizada, sino que se les va a acreditar 300 pesos en julio, aunque hagan una compra de 50 pesos con la tarjeta de débito y otra de 100 pesos con la tarjeta de débito, a este universo que use la tarjeta de débito se le va a acreditar 300 pesos en 2 cuotas en julio y en agosto 300 pesos en 3 cuotas. Y creo que en septiembre eran los 300 pesos, pero en 4 cuotas, más allá del monto que se haga. Estos son unos 2.000 millones de pesos por mes, también es una medida que tiene unos 25.000 millones de pesos por año. Hay que ver, y el interrogante es si se van a usar las tarjetas de débito o no, si se va a poder difundir a todo este universo las tarjetas de débito. Alrededor de 5 millones de jubilados que cobran la mínima tienen la tarjeta de débito, el tema es si la usan, y hay que ver qué pasa con los que cobran la asignación por hijo. Pero sin duda es una medida que significa ponerle plata en el bolsillo a los sectores más carenciados, con menos recursos, y implica una erogación de plata, de dinero en la calle, ya a partir de julio importante. También está en el mismo sentido el medio aguinaldo sin ganancias, algo que introdujo el bloque de Sergio Massa y de Diego Bocio en el Congreso, como modificación al pago a jubilados y el blanqueo, para los que no paguen bienes personales, es decir, para los que tengan bienes inferiores a los 800.000 pesos de patrimonio, se les va a exceptuar el pago de ganancias del medio aguinaldo. Estos son 1.000 millones de pesos, que va a estar impactando también, no llegan ya en junio, pero seguramente en julio o en agosto va a estar en firme. No se paga bienes personales en 2016, es algo que ya se sabía, pero es una medida también que significa resignar fondos públicos en favor de un sector de clase media. Y también entre las medidas la aceleración de obras públicas. Para que tengan una idea, mayo fue el récord de ejecución de obras públicas con 5.500 millones de pesos. Seguramente en junio ya estén en 7.000 millones de pesos ejecución de obra pública. Enero y febrero, el monto de ejecución de obra pública por mes estaba en los 1.000 millones de pesos. Es decir, hay una serie de recursos que se están transfiriendo con obras públicas locales y en las provincias que se están multiplicando respecto a lo que había sido el parate muy fuerte de enero y febrero. Más fondos y préstamos blandos a las provincias. Muchos dicen, bueno, pero esto no es un plan de Macri, tiene que ver con la debilidad política. Cada vez que los gobernadores se le plantan a Macri, le sacan algo, y cada vez que Macri necesita una ley en el Congreso, los gobernadores se le plantan y le sacan algo. Pero lo cierto es que hoy los gobernadores le están sacando a Macri mucho más de lo que le sacaban a Cristina, y son fondos que sale del Estado Nacional para las provincias para financiar o gasto corriente u obras en las provincias. Y el plan deuda para todos. Está en marcha un plan donde la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y por lo menos 8, 9, 10 provincias están emitiendo deuda a tasas más bajas obviamente que el año pasado, pero con una cantidad de deuda importante en el mercado internacional, fondos que las provincias dicen que son para realizar obras públicas. En última instancia tiene que ver con el gasto corriente, con lo que sea, pero son más fondos que buscan los gobernadores y que seguramente se va a volcar a la calle. La pregunta es si todo eso genera un combo que pueda hacer que